Hace tiempo descubrí mi verdadera identidad, que no es terrenal, sino celestial. Pues Jesús se humilló por la humanidad y ahora me ha hecho mi buen Salvador, una hija de Dios. Soy hija de Dios y vivo para Él, y si tengo que morir, yo muero por Él, pues su sangre me compró y mi vida cambió. Ahora viviré por la eternidad. Muy buenos días, hermanas. La matutina entre nosotras del día de hoy es el testimonio, la historia de una sierva de Dios. Nos llega desde el Bronx, New York, escrito por Rosa E. Rosado López. Jehová es luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, versículos 1 y 3. En el Salmo 27 se basa mi experiencia. Desde el 2011 mi vida cambió por completo. Todo comenzó con un pequeño dolor en una pierna que no me dejó coger un entrenamiento al cual yo estaba asignada a asistir para después presentarlo en mi trabajo a todo el personal pedagógico. Fui al médico y este me envió a hacerme unos rayos X para ver a qué se debía ese dolor en los huesos. Se descubrió que tenía un tumor del tamaño de una toronja en el hueso del fémur, que está localizado en el muslo izquierdo. Como era tan grande, debían operarlo. Conseguir a un cirujano en el Bronx que se especializara en eso fue difícil. Por lo tanto, conseguí un cirujano y experto en tumores en el hospital de Lenox Hill en Manhattan. Se hizo la operación y gracias a Dios todo fue un éxito. Llevaron el tumor a 3 laboratorios para ver qué era, pero aparentemente no pudieron diagnosticar con claridad si era maligno o benigno. Los laboratorios diagnosticaron que era un giant cell tumor, un tumor gigante de una célula que era bastante agresivo, pero era benigno. Dijeron que era un tumor recurrente que podría regresar por su agresividad, posiblemente regresaría en 5 años. Mi vida fue tornándose bien después de la operación. Pero al año siguiente sucedió algo inexplicable. Mientras me preparaba otra vez para ir a trabajar, resbalé en la alfombra en mi hogar y me caí. La operación que me hicieron en el hueso se destruyó y el hueso quedó destrozado en 3 partes. Pude sentir el ruido de cuando el hueso se rompió y mientras estaba en el suelo y lloraba de dolor me preguntaba, ¿qué pasa con mi Dios? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Si mi Dios me ha ayudado durante el 2011, ¿por qué ha permitido que esto pase? ¿Por qué esa operación que me tomó 3 meses de recuperación ahora se destruye? Me acuerdo que mi esposo me decía, en verdad eso no lo sabemos, pero Dios está en control de las cosas y Él solo sabe el por qué permitió que esto sucediera. Porque según Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Después de estar 3 días internada en el hospital, deciden operarme y deciden hacer un knee replacement, un reemplazo de la rodilla. Hacerme una operación donde me pusieron el hueso del fémur, la rodilla y parte de la tibia. En el proceso se dan cuenta que la rodilla estaba llena de tumores pequeños. Enviaron los tumores al laboratorio y descubrieron que los tumores eran malignos. Me dijeron que del tipo de
tumor benigno que yo tenía, solo 1 en 1.000.000 se convertía en maligno. Y me tocó a mí. Algo también inexplicable. Ahí entonces comprendí el por qué Dios permitió que me cayera, para descubrir lo que tenía en la rodilla antes de que fuera peor. Comprendí que a veces no entendemos las cosas, pero Dios nos sigue protegiendo, ya que Él es nuestro amparo y fortaleza en nuestras tribulaciones de la vida. Desde el 2012 llevo un itinerario de quimioterapias, radiaciones y operaciones. Aún con la quimio, los tumores cada año regresan. En el 2014 el tumor regresó, pero como no encontró hueso, regresó en el músculo de la pierna. Y ahí la pierna tuvo que ser amputada con la operación llamada rotation plastry, que solo se hace en niños, pero por alguna razón pude ser una de los primeros adultos a los cuales se le realizó con éxito en Estados Unidos y la única en el Hospital Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Luego de ahí el cáncer hizo metástasis en la espina dorsal. Fui operada y todo salió bien con la gracia de Dios. Luego el cáncer siguió haciendo metástasis y lo hizo en el cerebro. También me operaron y todo salió bien gracias a mi Dios, que aunque una se siente que a veces anda sola, como el poema de las huellas, Dios te sostiene en sus brazos. A veces podemos sentirnos deprimidos por causa de nuestros problemas de salud, pero eso no es una evidencia de que nuestro Dios no está trabajando para el bien de nosotras. En el 2015 la metástasis llegó a los pulmones y ahora esos son los tratamientos que estoy siguiendo, casi sin poder respirar, con un pulmón colapsado, pero dando gracias a mi Dios que a pesar de la adversidad, Él nos protege. A veces no entendemos el porqué de las cosas, pero solo Dios está en control y Él no nos deja solo en las pruebas. Aunque el camino es duro, Dios no abandona y no deja a sus hijos sufrir. Él nos ayuda y según nos dice el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La gracia de Dios es suficiente para vencer los males y las pruebas contra los cuales tenemos que luchar. Jamás debemos permitir que el enemigo crea que su poder para perturbar y molestar sea mucho mayor que el poder de Cristo para sostener y fortalecer. No temáis ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Deuteronomio 31:8. La hermana Gloria E. Rosado López escribió su testimonio el 20 de mayo del 2015 y murió el 17 de julio del 2015. Descansa esperando esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que este testimonio pueda fortalecer la vida de cada mujer en sus luchas diarias, en sus conflictos, en sus enfermedades y en sus problemas. Bendiciones para todas.